Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches para las latitudes en los distintos países de Latinoamérica en los cuales nos están acompañando en el día de hoy. Para mí es un placer continuar con la programación de actividades formativas y de sensibilización en nombre del Instituto de Estudios Neuropsicológicos INC y la Clínica de Neuropsicopedagógica SENCAI en Chiapas, México. Hoy tenemos una organización invitada, amigos de la casa, que es la organización a Motivarte desde Venezuela. Dos formidables y maravillosos venezolanos que están marcando un paso y una importante a través de campañas de concientización en nuestro país y atravesando las fronteras. El tema del día de hoy es por qué debemos limitar el uso de las pantallas en los niños y las consecuencias del uso de estas pantallas. Y para ello tenemos entonces a nuestros representantes de la Fundación Motivarte y a quienes voy a leer su historial de vida, comenzando por nuestro invitado, que es Danilo Márquez. Danilo Danilo Antonio Márquez, es, tiene como formación académica técnica mercantil en la UDO con maestría en ciencias de la educación, mención planificación de la educación, con especialización en supervisión y dirección, con una experiencia laboral amplia desde el punto de vista docente y por supuesto, entre otras actividades, cursos, congresos, jornadas y talleres relacionados con el tema de interés. Y actualmente miembro de la Fundación Motivarte. También nos acompaña Isabel Criazzola. Isabel es tiene como título obtenido maestría en orientación a la conducta, como licenciatura educación preescolar, presidenta de la Fundación Motivarte. Agradeciendo la presencia de ustedes aquí, de la mano con la Fundación Renaciendo en Familia también en el estado Zulia, por llevar estas actividades que hacemos desde el punto de vista institucional. Bienvenidos, un placer tenerlos acá en este espacio digital de nuestra institución, tocando este importante tema. Vamos a empezar con una pregunta simple. ¿Qué son las pantallas digitales y por qué se dice que tenemos que limitar su uso en los medios? Hola Liliana, gracias por la invitación. Muy contento de poder llevar y aprovechar esta ventana que nos ofrece en esta oportunidad para hablar de temas tan importantes y tan relevantes para el ser humano en el caso de las pantallas digitales. Bueno, acá desde Caracas, Venezuela, y para México, Chiapas, donde te encuentres en este momento y todas las personas que se puedan conectar a esta hora, las pantallas digitales no es más que todos aquellos elementos de carácter digital, electrónico, que antes teníamos que ver por separado y ahora podemos combinar audio, videos, movimiento y además de eso, que es un estado pasivo, también las interacciones, generando en el cerebro, bueno, algunas condiciones que más adelante vamos a ir detallando y explicando, porque hay unas situaciones muy importantes que debemos tomar en cuenta para saber si es necesario limitar el uso de las pantallas digitales o no. Y el uso de las pantallas digitales, como tú los has descrito, nos dicen que tienen un impacto negativo en los niños, pero también positivo. Por ejemplo, voy a tomar la parte positiva porque mi área es neurociencias, ¿no? Y para nosotros la neurotecnología educativa es fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje, y donde tenemos el uso de pantallas digitales, entre otros medios, para poder aplicar apps u otras herramientas tecnológicas para el aprendizaje. Pero ¿cuándo esto se convierte en una problemática? Danilo,
Ok, bueno, sí, Liliana, tengo la experiencia de haber trabajado como tutor de tesis de software educativo, donde combinaban todos estos elementos positivos desde la psicología, la neurociencia, la sociología y la programación en cuanto a la informática para que generar interacciones saludables entre los usuarios. Como les comentaba y acertadamente nos indica, la, la la tecnología es muy positiva cuando se hace un uso adecuado y responsable. Queremos decir que desde la Fundación Motivarte nunca estaríamos en contra del uso adecuado y responsable y bajo la tutoría y acompañamiento de los docentes, los padres y representantes del uso de las pantallas. Hay cosas muy positivas. Hay parte de las inteligencias múltiples que todos conocemos, una inteligencia digital. En nuestros hijos, nuestros estudiantes nacieron en esta época, son nativos digitales y tienen una facilidad que quizás nosotros que estamos migrando a la tecnología o que somos migrantes de esta tecnología no tenemos. Entonces, por esta parte tenemos aspectos muy positivos, puede apoyar muchísimo en cuanto a la concentración, también puede apoyar muchísimo en la memoria, incluso en interacciones sociales, que parece algo contradictorio porque más adelante le vamos a explicar que parte del uso de la parte negativa de las pantallas puede afectar estas habilidades sociales de los niños o adolescentes en cuanto a la madurez del cerebro. Entonces, como aspecto positivo, siempre y cuando haya un acompañamiento cierto, cercano, empático, tanto de los padres, representantes o cuidadores de nuestros niños, adolescentes, y sabiendo que hay edades, hay tiempos que son saludables, de acuerdo a todas las investigaciones que están en estudio y están presentes. Muy importante recordar que todo lo que estemos diciendo acá, aproximadamente tenemos unos 15 años de experiencia y para que una teoría pueda ser sometida y validada de manera científica debe tener entre 20 a 25 años de estudio. Así que todavía tenemos que parte de lo que se está estudiando no hay resultados totalmente concluyentes. Danilo, en cuanto al impacto del uso de las pantallas en el cerebro de los niños, ¿qué sucede desde el punto de vista del neurodesarrollo infantil y el uso de pantallas a muy temprana edad, cuando ni siquiera estamos en una etapa de escolarización formal? Excelente pregunta. La sobreexposición de las pantallas no solamente se ve en las tempranas edad, incluso desde la gestación ya podemos estar muy presentes que las madres están muy expuestas a lo que es la radiación de cantidades de pantallas, tanto televisión, tablets, teléfonos, incluso duermen o dormimos con un teléfono muy cercano y todos conocemos todas estas ondas que están allí presentes en nuestro trabajo, expuestos a un computador, a aquellas personas que trabajan. Cuando el cerebro conocemos que tiene sus formas de evolución y está diseñado de manera natural, de manera muy perfecta, para que se vaya de manera evolutiva y ir desarrollando. Inicia con un periodo de 0 a 2 años, en donde todo este conjunto neuronal y sinapsis que están presentes, bueno, están las que el ser humano necesita para su edad, para el olfato, el tacto, el conocimiento, el gusto, el oler, el ver, todas esas conexiones están allí presentes. ¿Qué pasa cuando sobreestimulamos? Ahí estaría el detalle cuando a temprana edad sobreestimulamos a nuestros niños a exponerlos a pantallas. Si vemos la historia, cuando se inició la televisión, habían también sus críticas negativas porque el niño o el adulto pasaba muchísimo tiempo expuesto a una pantalla. La diferencia de la televisión a estas pantallas digitales que tenemos actualmente es que estábamos en modo pasivo y ahí, bueno, allí recibíamos cantidad de información. Ahora tenemos una suficiente interacción. ¿Qué pasa con estas interacciones? Que hay tres hormonas que se van segregando en nuestro cerebro. Quisiera comentarle tres que sobreestimulan, que es la oxitocina, esta hormona que favorece lo que son conexiones en cuanto a amor y conexión social, la dopamina y el cortisol. Estas tres que están muy presentes en los niños y adolescentes y cuando están a temprana edad pueden resultar de manera negativa cuando imaginemos que estamos haciendo el uso de comernos un helado y la sensación que produce es muy satisfactoria. No podemos estar 24 horas con la sensación del helado. No podríamos dormir, no podríamos
¿Por qué? Porque estamos estimulados de manera muy constante. Imagínense lo que hace el cortisol, la hormona que genera el estrés, huir o luchar, y no podríamos estar muy presentes. El cerebro está diseñado para hacer las funciones en su tiempo de madurez. Ese es el gran detalle en cuando un niño de 0 a 2 años, la Sociedad Americana de Pediatría, Sociedad de Canadá, de Canadá de Pediatría y la Sociedad Francesa de Pediatría, entre todos suponen de manera conjunta que entre 0 a 3 años los niños no deberían estar expuestos a 0 pantallas. No deberíamos tener a nuestros hijos a 0 pantallas. Lo que tenemos actualmente es que ya los niños en 2 o 3 años están haciendo uso. A lo mejor no lo están usando porque están manipulando, pero le ponemos canciones, le ponemos juegos, le ponemos algún video porque es educativo, porque favorece quizás para la mamá o el papá el sueño, y desde allí estimulamos de manera innecesaria y sobreabundamos, hizo que el niño debería ir desarrollando de manera progresiva, con consecuencias muy negativas en el transcurso. Vemos estos niños cuando entran a lo que es, en el caso de Venezuela, a la educación preescolar o kindergarten en algunos países, estarían sobreexpuestos, y bueno, encontramos niños aburridos, niños que ya si no tienen el teléfono, la tablet, un computador, y no hay forma de retener su atención. Uno de los aspectos muy importantes es la atención que produce esta sensación de estas hormonas que en nosotros nos indican a querer más y más. La diferencia entre un adulto y un niño entre 0 a 5 años, por colocar una primera etapa, es que el cerebro adulto debería tener las suficientes herramientas y madurez para decidir hasta cuándo tengo un juego, hasta cuándo estoy pegado a una tableta o a un computador, pero el niño no. El niño se podría dejar pasar por estímulos que son suficientemente placenteros para él, y bueno, y sumergirse en un mundo que más adelante, situaciones como habilidades de lectura, situaciones motoras, aprendizaje, eh, capacidad más disminuida en lo que es la resolución de conflictos, problemas complejos, que la inmediatez es una de las palabras claves que genera esta sensación, este baño de cortisol, este baño de dopamina y de oxitocina en el cerebro del niño adolescente, que, como les vuelvo a repetir, no tiene la suficiente madurez como el adulto para decidir hasta cuándo es sano y saludable. Entonces, eso quiere decir que la conducta de las mamás, por razones para colocar el niño en una posición de una actividad mientras ella pueda trabajar o hacer alguna otra acción distinta, no le está haciendo nada que favorezca el desarrollo cerebral de su hijo ni los procesos de atención. Así que para todas las mamás que nos están escuchando, hay que escuchar estos llamados de alerta de lo que estamos conversando en el día de hoy. Danilo, y por supuesto, es importante mencionar otro aspecto del uso de pantallas, ¿no? Motivarte. También llevan una campaña muy particular por el uso de pantallas a través de retos virales. Esas son otras de las consecuencias de exponerse a las tecnologías, pero con un uso inadecuado. Cuéntanos la experiencia que tiene Motivarte con respecto al uso de pantallas y los retos virales que se están viendo a nivel mundial, con cifras alarmantes de niños y adolescentes que atentan contra su propia vida, que desde el punto de vista clínico es un intento de suicidio o un suicidio propiamente dicho. Ok, Liliana. Bueno, en esta parte te los va a comentar nuestra amiga Isabel Criasola, presidenta de la Fundación Motivarte. Saludos a todos. Gracias, Liliana, por el espacio. Complacidos de compartir con toda la audiencia este tema tan importante y necesario en estos tiempos. Y bueno, en todo tiempo realmente, porque nosotros desde Motivarte también somos preventores y protectores de los niños, niñas y adolescentes. Y una de las cosas que nosotros hemos mirado desde muy cerca es estar en nuestros talleres, nuestras actividades y jornadas directamente con los niños,
las niñas y muchos de los adolescentes, que son quienes directamente nos han compartido sus encuentros con lo que está allí en ese mundo y ese abanico de opciones que nos dan las redes o el uso del Internet de manera descontrolada. Por eso nosotros desde Motivarte iniciamos, finalizando el mes de mayo, ya para arrancar el mes de junio, y también pues es parte del mes de julio, que ya está finalizando, una campaña titulada Stop No Más Retos Virales. Y bueno, hicimos una invitación a ver quiénes querían sumarse, mirando esta preocupación al compartirnos estos muchachos de muy cercanos, estas realidades con contenidos que generan violencia, que les invitan a autolesionarse y no solamente pues a ser manipulados, sino también a ser víctimas y victimarios. Por eso estamos pues siempre en esa situación de alerta, y el llamado no solamente fue la campaña dirigida o ha sido una campaña dirigida directamente a los niños, niñas y adolescentes para que ellos estén precavidos y puedan distinguir que su madurez cronológica y su etapa evolutiva no les permite a veces reconocer, pero sí alertar a los adultos que son los responsables. Nosotros lo vemos algo así, Liliana, como ese niño que está montado como capitán de su barco, que es su propia vida, y que está sumergido en el Internet, navegando ese océano y ese mar que no tiene límites, pero que debemos estar en situación de alerta, como a un barco que necesita el apoyo de un faro para alumbrar su camino y de una torre de control, y colocamos como figura a los adultos, bien sea a los docentes, pero también a los padres y madres en especial, que deben estar vigilantes en qué mar y en qué océano está navegando ese niño, esa niña. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de saber cuál va a ser el puerto seguro donde va a llegar. Nosotros lo comparamos con esto porque realmente, bueno, está allí. Él podrá conducir el barco, pero no tiene ni idea de los riesgos que se encuentran en el camino y de esos mares profundos que pueden muy fácil llevar a naufragar y realmente, bueno, lesionarse por ser un seguidor de todo lo que encuentra en las redes sociales. Ahora, mi inquietud es, ¿cómo es posible o cómo podemos explicar que una red, bien sea el TikTok o cualquier otra plataforma digital, permita la publicación de retos que pueden atentar la vida contra otras personas? Estamos hablando entonces que realmente el Internet no es un medio digital que pueda ser regulado desde el punto de vista legal. Primera pregunta. Sí, ciertamente. ¿Cuál es el punto de la persona, niño o adolescente, que cae en el reto? Porque hay algo que el cerebro tiene un sistema de recompensa, acción y consecuencia. ¿Qué está sucediendo aquí? Para que las personas que nos están escuchando, que nos vean por el diferido, puedan comprender qué está pasando en el cerebro de estos niños y adolescentes que toman el reto como un juego de la ruleta rusa. Ok, Liliana, sí, quisiera comentarte esto en dos partes para que la audiencia tenga como mayor claridad. La primera era en cuanto a qué sucede en el cerebro del niño adolescente que se atreve a hacer el reto. Cuando empezamos a hacer este estudio para la campaña Estos No Más Retos Virales, que fue muy popular acá en Venezuela, encontramos que la palabra reto o desafío es el tema como que de entrada en donde le decimos al estudiante, al niño o adolescente, tú no puedes. No hay nada más en cuanto a un niño o adolescente decir que no puede hacer algo o que es imposible para él. ¿Qué pasa en el cerebro? Bueno, que se activa esa sensación de ego, orgullo y que decir, bueno, yo sí lo puedo hacer. Entonces, lo que pasa con el reto es que es fácil hacerlo para cualquier persona. Y en el tema de los likes en cuanto a las redes sociales, aplica mucho a un adolescente un sentido de identidad, que no estamos, por el mismo tema del cerebro que no está totalmente maduro, pertenecer a algo, y a veces pertenecer a algo
implica hacer cosas que van sabiendo que es perjuicio para él. Entonces tú le puedes preguntar a un niño, si tú te cortas las venas, ¿crees que te puedes hacer daño? Seguramente te va a decir que sí, pero quiere sobresalir quizás a los demás. ¿Quiénes son las víctimas más fáciles de caer en los retos? Bueno, aquellos niños adolescentes que están por situaciones depresivas, de abandono de los papás. Ahorita el tema de la comunicación familiar, padre-hijo, está muy mermado, a pesar de que venimos transcurriendo el tema de pandemia que debió fortalecer los lazos familiares, pero a la vez no lo fue. Aumentó la violencia intrafamiliar, en el caso de Venezuela muy puntualmente, la violencia entre padres y de hijos, entre las parejas. Entonces, pasar más tiempo juntos no fue la solución de decir, bueno, ahora nos conocemos más, yo conozco los intereses de nuestros hijos, y quizás no. Entonces, en este aspecto muy importante es que encuentra en los niños o adolescentes muchas vulnerabilidades. Vulnerables porque pueden tener una autoestima disminuida. En el caso de Venezuela y muchos países latinoamericanos, las emociones no son como un punto de lanza del perfil del niño que debe formarse. No se educan las emociones, no se educa la autoestima, no se educa el amor propio, y podemos caer en eso, bueno, por querer pertenecer a un grupo. Bueno, a lo mejor tengo que hacer cosas que van en contra de mi bienestar e integridad. El segundo tema, en el aspecto legal o técnico, haciendo las investigaciones, en el caso venezolano también tenemos policías de investigación especializadas en el tema de ciberacoso o informático, de delitos informáticos, que buscan la manera de estar muy presente desde un mensaje de texto que si me llega a mí, Danilo Márquez, un mensaje de texto, yo podría denunciar, pero el anonimato es lo que impera en estos que están acá, y que muchos influencers, no tenemos nada en contra de los influencers, toman su capacidad de influenciar en los demás, y no es que le dicen a Liliana, tómate un vaso de agua. Comentábamos en nuestras formaciones que estos retos inician con cosas muy sencillas, podríamos decir hasta científicamente aprobadas. Yo te podría decir con este ejemplo muy rápido y práctico, Liliana, debemos tomarnos 8 vasos de agua porque todos nuestros médicos recomiendan que es lo ideal, pero ¿qué pasa si Liliana se tomaría un vaso número 9 y Danilo o Isbel se tomaran un 10? Seguramente va a haber alguien en este planeta que diga que yo me podría tomar un número 11 o 12 y bueno, ya tendría las complicaciones en salud. Entendiendo también que estas personas que son capaces de influenciar en los demás tienen muchísimos seguidores. Comentábamos con unos niños quién eran sus influencers favoritos, y entonces luego revisando, tenían 60 millones de seguidores, 50 millones, 10 millones de seguidores. Y si colocáramos el 1%, el 0.5% de las personas que compren un mensaje de este tipo, tendríamos miles de personas que pueden hacer uso de estos retos. Explicándoles también que empiezan como situaciones que son muy fáciles de hacer, que aparentemente no ponen en riesgo nuestra vida, pero allí vamos incorporando. Y Fer nos comentaba algo muy importante, que podemos ser las personas que hacemos el reto o que convertámonos en víctimas del reto. Entonces, no solamente la educación es para nuestros hijos, sino para todos. Porque yo como papá, como docente, yo podría decir, bueno, mis muchachos, mis hijos están formados, están conscientes del uso de las plataformas digitales y todos los riesgos y ventajas que pueda tener, pero el que no lo tiene, puede pasar que ahorita estamos en el caso de Venezuela terminando el año escolar o el periodo escolar, y hay muchos chicos que se hacen fiesta, y bueno, ayer tuvimos la mala noticia que un niño, alguien le incorporó cosas en su bebida y murió. Entonces vean hasta dónde podemos llegar. Porque puede pasar que alguien consumió un reto que diga, ¿qué pasa si yo le echo algo en la bebida del maestro o de la bebida en la fiesta? Bueno, quizás este niño tenía alguna otra complicación médica y lo que pudo haber sido una broma de muy mal gusto puede convertirse y se convierte en una tragedia. Es muy importante decirle a nuestros niños adolescentes y a los papás que a veces nuestros hijos o como papá no conocemos lo que hacen nuestros hijos, y todos somos adultos, y los que somos adultos entendemos que nosotros no le dijimos todo a nuestros papás. Seguramente Liliana se guardó alguna cosa, alguna travesura,
alguna mentira blanca por allí que le dijo a su papá o que no le dijo, y así nuestros hijos, nuestros estudiantes no nos dicen todo. Entonces, bueno, el tema de comunicación padres e hijos, adolescentes es fundamental, entendiendo que debe ser desde el acompañamiento, desde la empatía y de esa comunicación sincera y cercana, y no convirtarnos en policías, detectives, que bueno, que vulneren, por querer protegerlo, vulneremos su derecho a su identidad, a su privacidad. Entonces, muy delicado y está muy presente. Es acompañarle y ver también qué les interesa y cómo nosotros podemos incorporarnos de manera más activa a las actividades que nuestros hijos están haciendo. Entonces, eso quiere decir que los niños y los adolescentes que han sido víctimas de estos retos virales, quien emite estos mensajes no hay ninguna consecuencia legal, simplemente es un influencer que lanzó un reto y no midió las consecuencias. Hay muertes detrás de él, pero ese influencer no tiene entonces ningún tipo de peso. Sí, correcto, Liliana. Recuerda también que estos influencias que aunque aparentemente puedan algunos tener un lenguaje soez o hasta a veces vulgar, son gente y personas que están preparadas y saben lo que están haciendo. En algún momento nunca le dirían, Liliana, tómate esto y córtate las venas, sino que harían otras cosas y que van por allí, dejando el mensaje o entre líneas o un mensaje subliminal que yo lo puedo asumir. Si estos videos o mensajes se llevaran a alguna corte, no tendrían peso como evidencia, porque en ningún momento encontrarías una persona diciéndole, tírate de un puente, tómate 4 pastillas, ve quién aguanta más, sino que harían a manera de juegos, a manera de otras formas de distraer, y eso implicaría. Por eso que es tan difícil y que, ejemplo, veíamos series que son coreanas, peruana. Imagínate en el caso venezolano, la legislación no tendría validez de aplicarle a un coreano, a un chino, a un japonés o allá en México, porque no tendríamos no se han unido una legislación internacional que podamos decir, bueno, Liliana está desde Chiapas, México, y por su mensaje y por su capacidad que tiene como influencia o con personas que manejan medios de poder tener alguna relación. Simplemente si usted hace algo por allá y yo desde acá, desde Venezuela lo copio, bueno, queda bajo mi responsabilidad. O sea, sería a manera muy local que si estando en Venezuela, si tenemos leyes informáticas que estos delitos sí pueden ser penados, pero hay muchas cosas por eso que desde el internet y no entramos en temas de la web oscura, que son otros temas por allí. Y el caso que nos comentaste, bueno, la red TikTok, Facebook, Instagram, también, si te coloca videos que puedan tener imágenes sensibles, así se colocan. Ahorita en Instagram está tomando que quita la imagen y colocan, estas imágenes pueden tener situaciones de violencia, sexo, o que pueden ser sensibles al usuario. Hasta allí podría llegar TikTok, algunos videos de manera violenta los retira. Pero ¿qué pasa con esto de retirar? No es tan cierto, porque una vez que una imagen salga a la luz, son millones de conexiones que están y cualquiera toma el video, lo descarga la foto y bueno, y como no hay forma de una vez que tú tiras el anzuelo, alguien lo va a pescar. Quiere decir entonces que la prevención es lo que va de la mano hasta que podamos educar a la población, porque no hay otra manera. Ahora, tú me hablabas de un perfil psicológico o conductual de estos niños y adolescentes. ¿Hay alguna estadística de edades en las cuales se manejan, donde más frecuente ocurre que ellos incurran en estos retos virales? Bueno, decirte un número exacto sería especular de parte nuestra como motivarte porque no te tenemos la cifra exacta, pero ciertamente la etapa de la preadolescencia y ese proceso de dejar de ser niño para ser adolescente y ese adolescente que está dejando de ser realmente lo que es para convertirse en un adulto, son etapas muy vulnerables. Los niños, bueno, son propensos a creerse todo lo que ven, a decir, bueno, si yo lo hago, si este que estoy viendo, que es mi influencer o mi fans,
pues yo soy su fan y lo hace y no le pasa nada, yo también lo voy a repetir. Puede darse allí. Pero en la etapa de la adolescencia es una etapa súper sensible y muy vulnerable, por lo que Danilo mencionaba hace un rato. Están en una etapa de identidad, construyendo su personalidad, buscando dónde pertenecer. Y así como nosotros, pues en nuestra época no existía de pronto el internet, pero nos íbamos a una plaza para compartir con nuestros amigos, tal cual, porque estamos en esa conexión, en la etapa de conexión, de vincularnos, de descubrimiento. Así sucede. El que estén sumergidos en horas y horas en pantalla no quiere decir que estén desconectados del mundo. Todo lo contrario, están conectados a su mundo y descubriendo el mundo para ver con qué se casan. Allí es donde vienen los mayores riesgos. Y fíjate, Liliana, estamos hablando uno de los riesgos que hay en las pantallas, que son los retos virales, pero tendríamos que, bueno, hablar horas y horas de todos los riesgos que hay. El setting, Sí, la y todo pedofilia, esto de red oscura. Mira, yo estuve pues indagando un poco sobre esto y es terrible lo que está al alcance de nuestros niños, porque a través de videos puede acceder a información de cosas terribles. O sea, que realmente hay que conocer. Una de las cosas que tú decías y que yo que comparto y nosotros en Motivarte lo hacemos y lo difundimos, es educar desde el riesgo para poder prevenir. Si no educamos y no formamos para que la gente sepa qué es lo que existe, pues nos tapamos los ojos, creemos que ay, no, él está en su mundo, en su cuarto. No hay nada peor que dejar en manos de un niño o un adolescente un teléfono a espaldas nuestras como adultos, porque es allí donde están los grandes riesgos, el conversar a través de chat, donde personas con anonimato cambian incluso su perfil, sus perfiles falsos para hacerse pasar por niños, ¿verdad? Estamos todo lo del grooming, encontramos trata de personas, ventas indiscriminadas pues de sustancias, bueno, ilícitas, incluso muchas cosas en esas redes oscuras y que lamentablemente cuando uno ve algo de esto vemos que tiene millones y millones de usuarios que los especialistas. Nosotros no somos psicólogos, ¿verdad? En el caso de Danilo y yo somos educadores profesionales en esta área de la educación, pero desde lo que conocemos y nos hemos formado en el ámbito de protección de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, sabemos que hay una cantidad de personas que sí saben lo que hacen para manipular a través de todo esto a la población. excelente. La verdad es que, bueno, las personas que nos están escuchando en estos momentos y que nos pueden seguir en diferido, pues deben estar impresionados, porque yo también estaba muy impresionada observando en los últimos par de años que veo que se ha incrementado la cifra, no solamente de retos virales, sino de niños y niñas que están asumiendo estos retos y las consecuencias de lo que ellos traen, ¿no? Pero dígame, ¿cómo podemos participar? Estamos en México. ¿Cómo nuestra institución, el INC y la Clínica Sencay, podemos ser parte de esta campaña para llevar esta bandera, para hacer la prevención a nivel escuela, familia y sociedad? Bueno, excelente que quieran unirse. Realmente creo que debemos unir nuestras voces y unir esfuerzos, todas las organizaciones, profesionales, padres, madres, para llegar a donde tenemos que llegar, que es a nuestros niños, niñas y adolescentes, y hacerles fuertes en sus habilidades para la vida, pero también en esas herramientas que ellos deben, bueno, tener y decir no ante algo que les incomoda o que sabe, poder discriminar qué le hace bien y qué no. Para unirse a este hermoso trabajo es muy simple. Conectar con nosotros para a través de mensajes comunicacionales que ustedes puedan difundir, llevar este mensaje de estos no más retos virales, dañinos y perjudiciales para nuestra infancia y adolescencia, a través de talleres que ustedes puedan realizar con la población, llegar con este mensaje a los centros educativos. Ojalá en Chiapas se difunda esto también bueno, a través de sus medios comunicativos, pero en los centros educativos principalmente,
porque los padres deben formarse y educarse ante esto. No se trata de satanizar ni de prohibir, como estamos hablando hoy, es limitar el uso. Los niños están en una etapa evolutiva hermosa, donde tienen que tener esos escenarios naturales, donde puedan tener contacto con la naturaleza, jugar, tener espacio para crear y no jugar todo ya estructurado. Se ha perdido la imaginación, el desarrollo de la creatividad a través del uso de juegos que están allí pues horas y horas sobreestimulando su cerebro y de lo más bello que tiene la etapa de la niñez, que es la creatividad, el espacio para desde lo simple hacer algo magnífico, mágico, desde un poquito, una piedra que encuentren en el camino, hacer un mundo maravilloso, crear un personaje. Es decir, que esa etapa que no va a volver nunca en la vida, tenemos que rescatarla, sí darles el uso de los medios digitales, porque si no lo estarían pues encasillando en una era que no es real, y la era real es lo digital y este mundo que nos permite hoy estar con ustedes compartiendo. Pero sí es importante que como adultos, su centro de los niños, niñas y adolescentes no puede ser el uso de la pantalla indiscriminado, no puede ser lo más principal. Hay padres que utilizan una pantalla como herramienta para controlar, para entretener, para distraer al niño por horas porque están ocupados ellos como adultos, y es allí donde vienen las grandes complicaciones. Así que bueno, para unirse a esta campaña, Liliana, es sumar esfuerzos, estar en constante comunicación con nosotros, intercambiar videos, lanzar su flyer, podcast, afiches, difundirlo a través de todos los medios para seguir sumándonos y bueno, ¿por qué no? Trabajar en equipo y crecer juntos. Excelente. Aquí les comparto a todas las personas que nos siguen la dirección por Instagram de @motivarte_oficial para que puedan seguir la campaña que está llevando la Fundación Motivarte para los retos virales, ¿no? Pienso que esta es una buena oportunidad, una buena alianza que estamos haciendo desde Motivarte, Relación de Familia, el INC y el SENCAI, que va desde Sudamérica acá a Norteamérica, al área de México. Sé que va a impactar de manera muy positiva porque se necesita. Evidentemente estamos en un periodo vacacional, pero estos son mensajes que al momento de regresar a clases es lo primero que tenemos que colocar. Porque uno de los problemas que tenemos en el área clínica es el abuso y en el uso de las pantallas, sobre todo para niños que están dentro del espectro autista, que tienen TDAH, que es un trastorno de neurodesarrollo infantil. Entonces, es una preocupación como especialista en el área porque en el autismo, los niños con TEA, puedes colocarle una información y ellos son literales. Ellos pueden ejecutar la actividad simplemente porque ven la literalidad, no analizan la situación. Entonces, esos son los niños o grupos más vulnerables que yo observo, porque ellos pueden ejecutar la acción sin consecuencias, porque no hay filtro. Entonces, no solamente esto afecta a niños típicos o neurotípicos o que no tengan ninguna condición, sino que los niños con algún tipo de discapacidad intelectual, con algún otro trastorno de neurodesarrollo, trastorno conductual, también van a ser víctimas de eso. Así que, por supuesto, como es nuestro trabajo desde la institución del área formativa y de sensibilización, pues definitivamente tenemos que unirnos y todas las personas que quisieran unirse a la campaña, desde etiquetarse, desde hacer un story, desde hacer un feed en sus redes sociales, eso hace la diferencia. Que nos podamos etiquetar, que podamos utilizar el hashtag que ustedes también nos están recomendando, porque eso hace que la estadística, el algoritmo en nuestras redes sociales vaya en incremento y que seamos visibles ante la situación que estamos viviendo. Y evidentemente, pues ya me están diciendo que hay muchos otros temas más que podemos tocar a través del uso inadecuado del Internet. Así que
tienen las pantallas del INC y de la Clínica Senkai acá en México abiertas para que ustedes puedan seguir promoviendo actividades, puedan seguir difundiendo información de interés. Para despedirnos, ¿cuál es cada uno de ustedes por separado? Un mensaje que nos quieran dejar de concientización para el tema del día de hoy. Bueno, Liliana, la invitación es de motivarte es a volver a la esencia, al ser humano. Una de las grandes cosas que podemos, por experiencia en el tema de bullying y este tema de retos virales, es porque, bueno, no hay una autoestima bien trabajada. Como psicólogo debes de conocerlo más, con más a profundidad en lo que es el amor propio, tener este tema tan importante que es ser auténtico, original. Eso tiene muchas complicaciones, volver a ser nosotros mismos, aceptar nuestro cuerpo, aceptar que tenemos algunas limitaciones ciertas y físicas quizás, pero también somos una perla preciosa para pulir a los papás y estemos mucho más cercanos a nuestros niños. Mucho de lo que nos dicen no es completo, debemos también nosotros ponernos a educarnos como papá de cómo sacar la información a nuestros hijos para que nos la den de esta manera y comunicarnos más con ellos, pongamos a nuestros hijos como prioridad absoluta, siempre en primer orden. No puede ser que un papá deje de atender una llamada o atender a su hijo y atiende la llamada. Primero siempre estará el hijo porque esa llamada la podemos devolver, pero a veces nuestros hijos cuando nos quieren comunicar algo, a veces lo dejamos pasar. La invitación es a la prevención, siempre será la clave. No podemos satanizar las redes sociales, los medios digitales. Llegaron para quedarse, nacieron en la era digital y bueno, son nativos digitales y eso lo debemos que aprovechar. Más ahora que tenemos la inteligencia artificial por allí, otro tema que seguramente va a tener mucho de qué hablar. Entonces les digo a los papás que hay muchas formas. Y uno de los grandes mitos que quiero romper ya listo con esto, es que nuestros hijos, niños y adolescentes no son expertos. Los expertos son los programadores que hacen los juegos, que hacen las redes sociales, que crean los mensajes. Detrás de estas personas tenemos psicólogos, sociólogos, terapeutas, programadores, gente que sabe lo que está haciendo para llamar la atención y a veces es bien difícil competir nosotros con nuestro mensaje y el mensaje de estas pantallas digitales. Bien, bueno, y de mi parte, para Liliana y para toda nuestra audiencia, el día de hoy con este tema, ¿por qué limitar el uso de las pantallas en los niños y niñas? Es estar muy alertas, educar en el riesgo, es evitar el peligro. Yo repito esta frase porque realmente debemos estar muy involucrados, conocer cuáles son los intereses de nuestros hijos, de nuestras hijas, para poderles orientar. Si no estamos al tanto ni vamos en esa melodía que ellos van tocando, pues simplemente no hay armonía en lo que hacemos. Y la invitación es a que estemos muy atentos y que estemos acompañándoles momento a momento, sin ser su sombra. No se trata de ser los espías de sus vidas, pero sí el padre y la madre, que ya ese rol es una bendición. Y como padre y madre, educar con el ejemplo, educar con la palabra no es suficiente si somos incoherentes. Brindarles amor para que, como bien decía Danilo, sientan que son seres únicos, irrepetibles y que ellos, aunque le digan lo que le digan, no van a atentar contra su propia vida y mucho menos con la de su compañero o con alguna compañera, porque también es un ser de paz y un ser que respetan por ser, bueno, un regalo más para esta humanidad. Así que ese es nuestro mensaje de motivarte, y la contrapropuesta es para el inicio de año escolar en Venezuela y también en México y en otras partes del mundo, hacer la contrapropuesta. ¿Cuáles serían los retos que vamos a brindarle a nuestros niños para que hagan? ¿Qué retos se trazan ellos? Nosotros tuvimos una experiencia hermosa, ellos nos decían, bueno, se retan, los muy chiquiticos de 6 años nos decían a ser buenos hijos, a cuidar a sus mascotas, a sembrar un árbol, a ser seres no violentos. Es decir, que el reto es sí a la vida y no, bueno, a todo aquello que sea perjudicial. Muchísimas gracias, Liliana. A ustedes, muchas gracias por su tiempo. Qué bueno que
tienen electricidad y tienen internet estable que nos permitió tener una conversación de calidad. Estoy muy orgullosa de ustedes como zuliana y como venezolana, porque ustedes son el talento que representa mi tierra. Así que eso me pone pues feliz, porque eso es lo que tenemos que transmitir, que somos ciudadanos del mundo, que tenemos valores, que nosotros nos preocupamos por los derechos de los grupos más vulnerables y que no existen limitaciones para ustedes para poder llevar a cabo acciones que dejen una huella. Bueno, gracias también a todos los que nos han acompañado a través pues del enlace y han sido parte de la audiencia de este tema tan importante. Muchos de los presentes sabemos que han sido fiel a esta campaña que iniciamos hace un tiempo y que no vamos a cerrar ahorita por el periodo de año escolar, pero que continuaremos a través de diversas actividades para que también sigamos vinculando a otras personas. Así que bueno, estamos muy agradecidos a todos ustedes y bueno, seguimos creciendo juntos. Dios les bendiga, gracias por conectarse y bueno, desde Venezuela, desde Caracas, sigamos esta lucha, que sea nuestra prioridad, nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes. Primero, y darle el sí y like a la vida. Muchísimas gracias.